Saludos, buenas noches. Esto es Hablando de Frente. Gracias por recibirnos en sus casas. Recuerde que estamos aquí todos los jueves a las 7:30 de la noche por Canal 21 y cuando no puedan sintonizarnos, estamos en las redes de Next Panamá y Vallarino Panamá en YouTube. Hoy vamos a tocar un tema que ha sido el que ha estado en la palestra, pues, y somos parte de esa noticia, así que la conocemos íntegramente, que tiene que ver con la declaratoria de prescripción del caso Pinchazos del expresidente Ricardo Martinelli. Pero yo, antes de iniciar este tema, yo hoy tengo que hacer, quizás este programa va a cumplir 3 años, y hoy voy a hacer quizás una de las cosas más importantes o la más importante que he hecho en el programa durante los 3 años. Y es que les voy a presentar a ustedes a la persona más extraordinaria, a la persona, a la mejor persona que yo he conocido en mi vida. Y si me la ponen en pantalla, por favor, para seguirles hablando, ese que está ahí es José Darío Vallarino Arjona y es mi papá. Como él cumple el próximo martes y es antes de que se dé mi próximo programa, pues yo quiero desearle un muy feliz cumpleaños, pero no sin decirle a él públicamente lo que él representa para mí. Y es que mi papá representa a la mejor persona que yo he conocido en mi vida. No solamente es una persona extraordinaria como ser humano, es inteligente, es humilde, es una gran persona, es valiente, es una persona que para mí ha sido un gran ejemplo. Todos los errores míos que yo he cometido estuvo ahí para regañarme, por supuesto, pero estuvo para acompañarme, para pasar los malos momentos. Por supuesto que también estuvo mi madre, que seguro ahí está diciendo, mira, lo ve, no me ha mencionado y tal y cual, pero mamá, es el cumpleaños de mi papá. Entonces, mi papá para mí es la mejor persona que yo he conocido en el mundo y Dios me ha permitido tenerlo por 81 años que cumple el día martes, así que es una razón extraordinaria para darle gracias a Dios y para agradecerle a mi papá públicamente por todo lo que ha hecho en la vida, incluso confiar en mí mismo cuando ni siquiera yo confiaba en mí mismo. De hecho, si no hubiera sido por él, quizás yo no fuera abogado, porque él era el que me insistía, el que estaba detrás mío para que yo fuera abogado. Así es que agradezco enormemente lo que soy, porque las partes buenas mías corresponden en una grandísima parte a mi padre. Yo sé, y se lo he dicho muchas veces, que no hay una escuela para padres. Y como no hay una escuela para padres, pues ahí hay los errores y los aciertos de padre. Pero si hubiese habido una escuela de padres, papá, tú hubieras sido el primer puesto. La segunda felicitación que yo quiero hacer en el día de hoy es para otra persona muy especial. Y es una persona que muchas personas no conocen, pero que se trata del licenciado Ernesto Mora Valentine. El licenciado Ernesto Mora Valentine, abogado, ha sido asistente mío por años, luego ha sido asociado mío, luego prominente socio mío en la firma. Yo soy mucho más mediático que Ernesto, pero Ernesto es un abogado con unas capacidades extraordinarias. Una persona que tiene una capacidad de análisis de los casos que realmente da envidia a otros profesionales. Una persona que ha sido causante o ha incidido de una manera importantísima en los grandes éxitos de litigios de mi firma. Así es que, como él cumple el día de mañana, a él le estamos haciendo la segunda felicitación. Ernesto, un abrazo y que cumplas muchísimos más. Entramos en materia del caso Pinchazo. ¿Qué sucedió ayer en el Tribunal Superior de Apelaciones? En el Tribunal Superior de Apelaciones, si ustedes recordarán, la semana pasada yo a ustedes les hice todo un resumen de qué era la imputación de cargos y por qué tenía que hacerse una imputación, y lo expliqué de la A a la Z y dije
que nosotros habíamos tenido una decisión que no me había gustado de la juez de instancia, pero que nosotros teníamos los recursos y que los íbamos a implementar. Y en efecto se dio la apelación en el día de ayer y los 3 magistrados coincidieron en darnos la razón en que la juez había fallado de manera equivocada. La juez cuando falló, y la verdad es que me dolió un poco, pero yo no sabía de dónde venía el tema y ustedes saben que yo soy muy delicado para cuestionar los fallos de los jueces en las cosas en donde yo he intervenido, porque por supuesto que yo tengo la condición de parte interesada. Entonces procuro ser delicado cuando hablo sobre eso porque obviamente estoy actuando con una ventaja desde tener esta ventana de la televisión. Pero cuando a mí me dicen que esa juez es la hija de un enemigo de Ricardo Martinelli y que ella no lo anuncia para participar de la audiencia y hace lo que hizo en la audiencia, que a mí me pareció inaudito, y entre otras cosas ella casi que dijo que yo no le había dado suficientes elementos para ella poder tomar una decisión, y entre ellos que no se le habían mencionado las fechas para ella poder tomar una decisión. Y ahora yo les voy a explicar a ustedes las fechas. Yo me sentí ofendido con la decisión, pero la verdad es que hasta no enterarme que era la hija de un enemigo de Ricardo Martinelli, yo lo había tomado, como quien dice, de una manera muy deportiva. Y había dicho, quizás ella no me oyó, quizás yo no fui lo suficiente específico, pero qué raro porque las fechas de la prescripción estaban claras. De mayo del 2014, mayo del 2018 se cumplían los 4 años y pues estaban los temas de ese debate. El Tribunal Superior, los 3 magistrados, por unanimidad, le dijeron a ella: señora, sí se le dieron los insumos y usted tiene que tomar una decisión sobre eso. Por supuesto, nosotros no creemos que ella es la persona para tomar esa decisión, pero ahora se va a tener que pronunciar sobre el fondo, e incluso ahora les voy a explicar por qué la advertencia de inconstitucionalidad que yo había presentado, ella va a tener que ver qué hace con eso, porque también se tomó el trabajo de irrespetar lo que dice la norma y de agarrar y decir: yo no voy a remitir la advertencia de inconstitucionalidad, no me importa lo que dijo el licenciado Vallarino, y yo voy a fallar de acuerdo a lo que me dé la gana, pero fallar diciendo no voy a fallar, porque eso fue básicamente lo que hizo la juez. Ahora voy a pasar a explicar para que me entiendan primero qué es, porque nosotros hablamos de prescripción de la acción penal y por supuesto lo entendimos 2 personas de 1000. La prescripción de la acción penal es básicamente el límite que tiene el Estado en tiempo para poder procesar a una persona. El límite que se le da al Estado para poder procesar a una persona. De eso se trata la prescripción de las acciones. Y no solamente es para el Estado y no solamente es para la jurisdicción penal. Si usted, por ejemplo, tiene un caso de un cheque que le dieron a usted y usted no presenta al cobro de ese cheque por 3 años, usted puede venir en 5 años y decir: yo tengo el cheque, me lo habían dado, pero no, ya pasó el tiempo, usted no puede presentarlo. Si usted, por ejemplo, lo están persiguiendo por una deuda tributaria y el Estado no lo persiguió a usted después de 20 años, no puede venir al año 21 a cobrarle un ITBMS de hace tantos años. Entonces, la prescripción de la acción penal le da un tiempo al Estado para perseguir determinadas cosas y regula la forma en que se puede perseguir a las personas. ¿Para qué? 1, para que la persona no esté de por vida ante: bueno, yo te voy a perseguir a ti, Alfredo Vallarino, pero te voy a perseguir por 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. En algún momento dado tiene que acabar. Y por eso se le ponen límites de tiempo a las personas para que puedan tener lo que se llama seguridad jurídica. Lo segundo, para que en buen panameño no estén hueseando los fiscales y los jueces y las decisiones se tomen en tiempo razonable. Y tercero, para poder tener un ejercicio de defensa real.
en donde tú lo que vayas a hacer para perseguirme, lo hagas dentro de un tiempo, porque si tú te pasas de ese tiempo, tú no me vas a pasar persiguiendo 7 años, 8 años, 15 años, porque eso sería un absurdo. Entonces, la prescripción de la acción penal no es algo que sucede en Panamá, sucede en el mundo entero. En el mundo entero tenemos lo que es la prescripción de la acción penal, la prescripción de la acción civil, lo que son las prescripciones de acciones administrativas, millones. De hecho, en Estados Unidos le llaman Statute of Limitations, que es la limitación que tiene el Estado para poder accionar también. Es decir, lo tiene el mundo entero, no entiendan que esto es raro. Adicional, en Panamá se ha aplicado por decenas de años, y adicional a esto, en miles y miles de procesos. Entonces, ¿cómo funciona la prescripción penal? Ahora sí, si nos vamos a la lámina número 1 para que nosotros entendamos. Primero, ¿de qué nosotros estamos hablando? Los dos delitos por los cuales se mantiene un intento de hacerle un segundo juicio a Ricardo Martinelli, por el cual ya fue absuelto, son estos dos delitos. Quien sin contar con la autorización judicial intercepte telecomunicaciones, y ustedes ven ahí que habla de una pena de 2 a 4 años de prisión, y ustedes ven el 168 que también habla de 2 a 4 años de prisión, que se habla de vigilancia en contra de una persona. Ojo, esto que yo les explico, se los explico solamente para que ustedes vean el monto de la pena aplicable, de 2 a 4 años. De 2 a 4 años el segundo delito. No porque hay algún grado de responsabilidad, porque ya les dije, salió absuelto, y dentro de ese caso que nosotros nos tocó llevar, no hubo una persona que me dijera a mí, Ricardo Martinelli hizo esto o lo otro, no hubo. Y por eso salió absuelto, aparte de lo del testigo protegido, aparte de eso. Pero como la ley nos faculta para que no se pasen persiguiendo toda la vida todo lo que les dé la gana, haciendo incluso temas sin imputación, doble juicio, testigos protegidos comprados, etcétera, el tiempo de la prescripción también nos protege y nosotros sabemos utilizarlo. Entonces, vamos a ver si me ponen la siguiente lámina para que vean motivos. Este es el Código Procesal Penal. Motivos de extinción. La acción penal se extingue, es decir, desaparece. Y ahí ustedes ven en el punto 3, perfectamente subrayado hoy por mi personal de apoyo. Los felicito, primera vez que me lo hacen, pero increíble, perfecto. Ahí está el punto 3, la prescripción. Felicidades, Abel. Entonces, resulta ser que esto no es algo que no conoce la Fiscalía. Ahí está, artículo 115, se extingue la acción penal por la prescripción. Ahora vamos a ver cuándo prescribe, porque la prescripción tiene un momento en el cual se da y cuándo prescribe eso. Si me ponen la siguiente lámina, porque hoy lo voy a documentar todo, para que vean que esto no es un capricho de la defensa. La acción penal prescribe, y ahí está de número 1, en un plazo igual al máximo de la pena de prisión correspondiente al delito imputado. Y ahí viene el primer tema, por eso les puse yo a ustedes la lámina, cuáles eran los delitos, y era de 2 a 4 años y de 2 a 4 años. Es decir, la pena máxima es 4 años, prescribe en 4 años. No hay que saber demasiada matemática para eso. Hay una persona que me preguntó, ¿verdad? Y me dice a mí, y si me ponen la siguiente lámina para que nosotros podamos ver, oiga, licenciado, pero 4 más 4 no son 8. No, ahí está el artículo 120 para que estemos claros. Separación de la prescripción. En el caso de juzgamiento por varios hechos punibles, las acciones penales que de ellos resulten prescribirán separadamente en el término señalado para cada uno. ¿Estamos claros? 4 años, 4 años. No hay nada que puedan pasar sobre 4 años. Entonces, para nosotros fue fácil decirle a la juez, señora juez, la acusación de la Fiscalía, porque no podemos referirnos a imputación porque no hay, pero la acusación de la Fiscalía dice que los hechos fueron del 2012 al 2014. Por supuesto, no establecieron nunca ni qué hizo Ricardo, ni dónde, ni cuándo. Ellos dijeron, entre el 2012 y 2014 pasó esto. Pero lo que nosotros sí pudimos establecer es que según la Fiscalía, lo último que ocurrió fue en mayo del 2014.
Así que si es mayo del año 2014, toca contar 4 años de eso. Y aquí es donde la contraparte empieza a no entender cómo viene el ejercicio, y yo espero que la juez lo entienda cómo se hace este ejercicio. Porque yo, como parte accionante de peticionar esta prescripción de la acción penal, yo solamente tengo que decirle cuál es el tiempo transcurrido, y han transcurrido 7 años desde ese tema, y entonces, porque hay algunos elementos o que pudieran interrumpir o que pudieran suspender, y ahora les voy a explicar cada uno. Entonces, si no existe algo que interrumpa en el presente caso, tenemos 7 años casi. Y si existe algo que suspende, pues hay que restarle ese escenario. Pero en ninguno de los dos casos tienen suficiente tiempo, y ahora vamos a sacar la matemática porque la matemática es exacta. Entonces, vamos a ver cuándo se interrumpe la prescripción de la acción penal. Y si me ponen a mí ahora la siguiente lámina, porque se lo quiero documentar igualito, porque esto lo tiene que entender hasta quien no sea abogado. El plazo de prescripción de la acción penal se interrumpe, y ojo ahí abajo cuando dice en el número 1, por la formulación de la imputación. Y aquí es donde ahora se tiene que acordar lo del fiscal Harry Díaz, lo de Jerónimo Mejía, cuando ellos decían que en este caso no se necesitaba imputación. Y que por eso es que no se había hecho la imputación, porque es que si no hay imputación, no se interrumpe el plazo. La prescripción, si fuera interrumpida, como dice abajo, correría de nuevo. Pero como no hubo imputación, entonces no corre de nuevo. Y esto se le explicó a la juez. Se le explicó que para todos los que conocen este caso de la A a la Z hasta con certificación del SPA, no había una imputación. Y pasábamos a distinguir dos cosas. Una cosa es la admisión de querella, y que la Corte diga que en el proceso especial de diputados no se requiere que haya una imputación y que basta con la admisión de querella. Eso no significa que la admisión de querella sea lo mismo que la imputación, y mucho menos que el artículo 118 diga que la admisión de querella interrumpe los términos de prescripción. Y para que nosotros entendamos correctamente esto, pues yo quiero que me pongan la siguiente lámina, que les va a decir qué es una imputación. Entonces dice, cuando el Ministerio Público, entiéndase fiscal, que el fiscal cuando se da la admisión de querella no existía, Harry Díaz, como fiscal de la causa, considere que tiene suficientes evidencias para formular imputación contra uno o más individuos, solicitará audiencia, ojo, audiencia oral. ¿Ante quién? Ante el juez de garantía. Jerónimo Mejía tampoco existía cuando se admitieron las querellas, así que no pudo haber sido ni el fiscal, ni los cargos hechos por el Ministerio Público, ni en una audiencia, ni ante el juez de garantía. Esta audiencia el fiscal comunicará oralmente, no por escrito, oralmente a los investigados que se desarrolla una investigación en su contra por uno más delito. Ahí se individualizará, wow, se me trabó la lengua, a la persona, etcétera. Y ustedes van a ver el artículo 92 que está abajo, dice concepto. ¿Quién es la persona imputada? Es la persona a quien se le han formulado cargos por parte del Ministerio Público ante el juez de garantía. Formalizada la acusación penal en su contra, pasa a denominarse acusado. Entonces, ahora, perfecto, le hicieron comunicación de hecho a través de una admisión de querella. Ustedes saben que yo no coincido con ese planteamiento, pero fueron ellos los que dijeron que no se necesitaba una imputación porque este era un proceso especial de diputados. Lo que sí tenemos que estar claro es que la admisión de querella es otra cosa. Y si ellos no saben qué lleva la admisión de querella, por favor, si me ponen el artículo 88 del Código Procesal Penal para que aquí conozcamos lo que es el escrito de querella. La querella será presentada por escrito, es así, es por escrito, a través de apoderado judicial, y deberá expresar lo siguiente: los datos de identidad de la persona, el apoderado, todos los hechos y los motivos, los elementos de prueba. Así es lo que debe decir una querella. Es por escrito, se admite o no se admite, y todos los abogados de Panamá, sean o no sean penalistas,
saben que una cosa es una admisión de querella y otra cosa es una imputación. ¿Quieren saber cómo lo sabe la Corte? Bueno, en el caso del diputado de Colón, ustedes van a ver que se hizo una admisión de querella y después que se hizo la admisión de querella le hicieron a él una audiencia de imputación. Porque ellos saben, los magistrados, los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, saben que son dos cosas distintas. Incluso llegaron a decir que era opcional del fiscal decidir si imputaba o no. Y perfecto, yo no coincido con eso, pero por lo menos sí me están diciendo que una cosa es la admisión de querella y otra cosa es la imputación. Pero lo que interrumpe los términos es la imputación, no la admisión de querella. Ustedes lo vieron en la lámina, que dentro de lo que estaba listado no decía admisión de querella. Entonces, si nosotros tenemos que se requiere la imputación, ustedes van a ver que en el caso del señor Arquesio Arias, se presentó una admisión de denuncia, una admisión de querella, se designó como fiscal a la magistrada al magistrado Arrocha, y cuando se da esa designación y existe un juez de garantía, que si no me equivoco era la magistrada Cornejo, ustedes van a ver que entonces se hizo una audiencia oral de imputación y ahí se imputaron los cargos. Entonces, una cosa es admisión de querella y la otra cosa es imputación. Estando claros con que no hubo imputación, entonces no se interrumpieron los términos. Y si no se interrumpieron los términos, entonces lo que venía a discusión era la suspensión, que sí hubo una suspensión de términos dentro del proceso, absolutamente injusta, pero tenemos que aceptar que se dio una suspensión del proceso. Y si me ponen ahora la siguiente lámina que me expresa la suspensión. Se suspenderá el plazo de la prescripción de la acción penal en los siguientes casos. ¿Cuál es el caso? Mientras dure el trámite de extradición y por la rebeldía del imputado. Ojo con esa palabra. ¿Por qué yo digo que es injusto? Porque a Ricardo, en esas cosas que solamente pasan en este país y solamente a Ricardo, en donde no había habido una imputación, lo declaran en rebeldía sin haber sido imputado. Ustedes ven que ahí decía en rebeldía al imputado. Bueno, a ellos les dio la gana y lo declararon en rebeldía. Y cuando lo declaran en rebeldía, pues nosotros tenemos que aceptar que se da una suspensión de término, del término de prescripción. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la interrupción y la suspensión? La diferencia es que la interrupción, como ustedes vieron en la ley, dice interrumpe y arranca a contar de nuevo los términos. La suspensión es distinta. La suspensión corre desde el momento en que se dieron los hechos hasta que se da la supuesta declaración de rebeldía. El término ese que corrió no se pierde. Y cuando Ricardo llega al país, sigue corriendo ese mismo término. Es decir, se lleva acumulado desde mayo del año 2014 hasta diciembre del año 2015 que se da la declaratoria de rebeldía. Si me ponen la siguiente lámina, se va a entender perfectamente la diferencia entre la suspensión y la interrupción. Aquí dice, cuando el procedimiento judicial se dirige contra el culpable, la prescripción se interrumpe y se suspende dependiendo de los países. Esto es para que ustedes vean que esto es una doctrina internacional. La interrupción de la prescripción provoca la pérdida del tiempo transcurrido hasta ese día y por lo tanto se inicia un nuevo plazo desde cero a contar desde que se considere paralizado el procedimiento o se termine sin condena. Esa es la interrupción. Por el contrario, en el caso de la suspensión de la prescripción, al finalizar el tiempo de la suspensión, el reloj vuelve a contar desde donde se encontraba cuando se suspendió. Y esa es la diferencia entre la interrupción y la suspensión. De hecho, el autor del libro tiene un gran error al referirse únicamente al culpable, porque durante el proceso no existe un culpable, existe la presunción de inocencia. Y más, 3 veces más presunción de inocencia si la persona ya fue juzgada una vez y salió absuelta de todos los cargos. Pero, si nosotros tenemos eso, que lo que tuvimos aquí entonces es una suspensión, mi trabajo es decirle a la juez, han transcurrido 7 años no interrumpidos.
Yo no tengo que decirle el tema de la suspensión, porque los que quieren atacar eso es la parte contraria. Y son ellos los que tienen que excepcionar que dentro de los 7 años que han transcurrido hubo un espacio que debe no contarse. Pero ese espacio que debe no contarse, la contraparte debe hacer que sea suficiente para atacar los términos y que no sobrepase los 4 años. Y ahora vamos a ver si esos términos cuentan, para que lo veamos en blanco y negro y porque la matemática es exacta. Entonces, si me ponen la última lámina, por favor. Ahí está, cómputo de REME. Tiempo desde la ocurrencia de los hechos. De mayo del 2014, ¿verdad?, a diciembre del 2015 hay 16 meses que transcurrieron, ¿verdad? Él llega de vuelta de Estados Unidos en junio 8 del 2018. A mayo 8, que ya pasó, hay 35 meses. Entonces, en total hay 51 meses. Hay mucho más de los 48 meses para que se dé la prescripción de la acción penal. Y aquí es donde la juez tiene que ver cuál es la decisión y cuál es la información que ella tenía que tener de cada una de las partes. Yo le dije a la juez, usted tiene 7 años de por medio casi, ¿verdad? Y estos últimos hechos se dieron desde el 2014 hasta el 2021. Y no hay interrupción del plazo. Porque si no tiene la interrupción del plazo, el plazo no ha vuelto a contar. Si eso ya es un hecho cierto, quien tiene que tratar de descontar el tiempo es la contraparte. Y en un ejercicio probatorio es a esa parte la que le corresponde tratar de descontar. Entonces, si una juez le dicen, han transcurrido 80 meses por decir algo y se necesitan 48, y la contraparte no le dice a ella, mire, señora juez, si la contraparte le dice, señora juez, pero es que tuvo suspendido 10 meses, la juez tiene que decir, no importa, porque 10 meses no me llegan a 48, no afectan los 48. Es decir, hay exceso de término de todo eso. Pero a quien le corresponde hacer eso de tratar de minar el tiempo es a la contraparte, no es a mí. Ellos son los que tienen que ver si tienen suficiente tiempo para eso y obvio no lo tienen. Y por eso trataron incluso ayer de 25 veces de no entrar en el debate probatorio. Ahora, si una juez no tiene claro, una juez no puede suplir lo que la argumentación de las partes, eso es cierto. Pero si las partes le han hablado de las fechas entre una y otra, ya se hablaron de manera clara y la juez no lo tiene claro, la juez está facultada y debe pedir aclaraciones a las partes. Todavía pudiera hacerlo, pero ella pidiendo esas aclaraciones a las partes que no son alegaciones, tiene que preguntarle, Fiscalía, ¿aquí hubo imputación? ¿Sí o no? Porque es que no lo hubo. Fiscalía, aquí ustedes tienen un término de suspensión que sea más de 36 meses, 40 meses, y sacar la matemática, y tendría igualmente lo mismo. Entonces, cuando nosotros vemos eso, y ahora, si la juez va a tratar de decir, porque ella negó el remitir una advertencia de inconstitucionalidad, cuando usted le presenta una advertencia de inconstitucionalidad a un juez, ese juez no está facultado para decidir la constitucionalidad o no de una norma. Él no es un juez constitucional para debatir si una ley de Panamá es o no constitucional. Eso solo lo puede hacer la Corte Suprema de Justicia. Y cuando usted le advierte a un juez que la norma que él va a aplicar puede ser inconstitucional, ese juez no le toca decidir nada más nada que mandar eso a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, entendamos que si la juez, ella dice que no iba a usar el artículo de la interrupción, pero si la juez va a dar, porque el tribunal la mandó a fallar, y si la juez
no va a usar ese artículo de interrupción, como ella dice que no lo iba a usar, entonces lo único que puede usar es el de la suspensión y no le dan los términos. Y si va a usar el de la interrupción sin mandar eso a la Corte Suprema de Justicia, señora juez, yo creo que usted va a cometer un exceso que, se lo estoy diciendo, va a ocasionar acciones judiciales de nuestra parte. Entonces, yo creo que Panamá, la comunidad jurídica, ustedes me disculpan haber hecho un programa un poco aburrido para los que no son de derecho, pero yo quiero que la comunidad jurídica, el Colegio Nacional de Abogados, las asociaciones de abogados litigantes, se pronuncien si lo que yo estoy diciendo es así o no. Pronúnciense como quieran, pero hagamos el debate, porque lo que no se puede permitir es que a Ricardo Martinelli se le haga doble juzgamiento, no se le imputen, le compren testigos protegidos, hagan lo que quieran y encima hoy le quieran irrespetar lo que es una acción de prescripción de la acción penal. Eso no puede pasar en Panamá. Cuidado con la justicia. Se nos ha agotado el tiempo, pero los veo el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.